Estás escuchando RTS CTS, un podcast sobre redes, telemática, tecnología y en general cualquier cosa que me resulte curiosa. Soy Carlos Bernardos y hoy retomamos el podcast que llevamos bastante tiempo sin grabar. Un podcast que además se emitirá en vídeo también, lo podéis ver en vídeo en el canal Cacharredando. Y es un podcast vídeo que va a retomar la serie de podcasts que teníamos sobre los proyectos 6G Data Driven. En este caso vamos a ir a la segunda serie o a la segunda de las entrevistas que vamos a realizar con representantes de empresas que han trabajado en proyectos o en sus proyectos de 6G Data Driven. En concreto, hoy vamos a hoy contamos con la presencia de José Soriano. Muchas gracias por venir aquí, que si lo he tomado bien de LinkedIn es 5G NFV Architect at Capgemini Engineering. Efectivamente. Empresa que participa en uno de los proyectos de 6G Data Driven, en concreto el 6G Data Driven 03. Y lo primero que me gustaría es pedirte que te presentaras y nos contaras un poquito qué hace Capgemini Engineering. Bueno, pues tú ya lo has dicho, soy arquitecto de 5G, NFV, Open RAN en Capgemini Engineering España, concretamente en la vertical de Telco, y Capgemini Engineering es una empresa líder en el sector de ingeniería y desarrollo e investigación en múltiples verticales. Es decir, nosotros estamos desde el entorno telco hasta el entorno de la industria, aeronáutica, etcétera, y siempre con la característica que trabajamos en los procesos productivos, trabajamos en la producción, en la ingeniería de estas verticales. No son sistemas, no es IT. O sea, nosotros trabajamos, pues si es desarrollando un Airbus, desarrollando un componentes de Airbus, si es en la industria de manufactura y en telecomunicaciones, en las tecnologías de telecomunicaciones, en los operadores, proveedores de equipamiento, etcétera. Vale, voy a aprovechar y te voy a bajar esto un poquito, que creo que se va a ir mejor así. Vale. Como comentaba, trabajéis en un subproyecto en el Data Driven 03 y este subproyecto, que bueno, para que no lo sepa, los proyectos 6G Data Driven son parte del programa único I+D 5G. En el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia hay 6 subproyectos y uno de ellos es el 03, que se centra un poco en el diseño de una arquitectura que permita habilitar servicios de inteligencia artificial en las futuras redes 6G. El objetivo es un poco aprovechar tanto los datos generales que se pueden generar en múltiples puntos de la red, desde sensores hasta dispositivos en el borde, para entrenar y desplegar modelos de aprendizaje automático de forma distribuida y colaborativa. Esto permitirá, que las redes en el futuro sean más inteligentes, adaptativas y capaces de aprender un poco el entorno en tiempo real y además de ofrecer servicios de inteligencia artificial como un servicio, AI as a Service, tanto para entidades dentro de la red como para posibles aplicaciones fuera de la red. ¿Nos podrías comentar en qué actividades dentro de este marco general del Data Driven 03 ha participado Capgemini Engineering? Bueno, pues sí, encantado. Nosotros, como he comentado antes, trabajamos en la ingeniería de múltiples verticales y hemos querido aprovechar esto para precisamente los desarrollos que el 6G Data Driven está buscando. Entonces, hemos trabajado con nuestros compañeros más del sector de manufacturing en ver cuáles son las necesidades y la evolución y más disruptivas que dentro de lo que es las verticales de la industria se están planteando. Desde gemelos digitales, Internet de los sentidos, Manufacturing as a Services y inteligencia artificial as a Services en múltiples verticales y usando múltiples tecnologías, es decir, drones, vehículos guiados y no guiados, comunicaciones holográficas, sensores hápticos, etcétera. Entonces, esa es una parte. Es decir, hemos definido qué es lo que la industria va a requerir de las comunicaciones. En ese sentido, hemos analizado y hemos trabajado también precisamente en ver cuál es la evolución tanto del estado del arte del 5G como la evolución del 6G para poder cubrir esos requerimientos que necesitan este tipo de tecnologías, que necesitan este tipo de verticales. Y finalmente, y creo que lo más importante para nosotros, lo que desde el lado más de telecomunicaciones de este proyecto queríamos avanzar, es cómo se puede integrar todo, es decir, cómo esas capacidades se van a ofrecer a las verticales, porque lo que las verticales están buscando es una gestión flexible de esas comunicaciones, poder activarlas, desactivarlas, configurarlas, reconfigurarlas, etcétera, en tiempo real, porque ellos van también a tener una necesidad variable durante el tiempo. Eso exige, primero, una capacidad de la red de ofrecer esas capacidades, y hemos trabajado mucho en cómo ofrecer esas capacidades de manera que lo puedan consumir, por así decirlo,
las verticales, es decir, que si ellos tienen una solución de inteligencia artificial para mover enjambres de drones dentro de una factoría que están haciendo la solución X, que se pueda ir activando las necesidades de comunicaciones, etcétera, en cada momento. Es decir, cómo dar esas capacidades que van desde las comunicaciones hasta el Edge, el Cloud, es decir, el continuo Edge Cloud. Y también, desde un punto de vista de la red, cómo podemos no solo ofrecer esas capacidades de manera programática, dinámica, que es lo que estaba hablando antes, sino cómo ofrecerlo con los recursos limitados que al final tenemos en las redes, porque al final en las redes son recursos limitados. Tenemos canales de comunicaciones limitados, tenemos que pueden tener unas modulaciones mucho más potentes o menos potentes, y tenemos que ser capaces de dar servicio a todas las necesidades que se van dando en tiempo real. Entonces, en ese sentido, muchos de los usos que las verticales nos estaban pidiendo y que nuestros compañeros de las verticales han estado hablando están asociados a la inteligencia artificial, y también muchas de las conclusiones que hemos llegado y los desarrollos que hemos estado trabajando es que para poder ofrecer esas capacidades en tiempo real, para evitar un sobredimensionamiento innecesario de la red, que son recursos muy limitados y costosos, tenemos que también implementar inteligencia artificial, por así decirlo, y hemos estado desarrollando los paradigmas de lo que se llama AI native o redes con inteligencia artificial nativa, que es una de las áreas principales que nos hemos querido desarrollar aquí, pues desarrollando conceptos que están ya en la Open RAN Alliance, como el RIC, el SMO, el 3GPP, pues MDAF y NDWDAF, y desarrollando también algoritmos y lógicas que se puedan implementar tanto para la parte de Edge Cloud como la parte de, por ejemplo, de aseguramiento y calidad de servicio cuando tiene peticiones contradictorias de la red. Vale, y una pregunta al hilo de esto que, bueno, digamos, ya toca una de las preguntas que tenía apuntadas para hacerte, es en cuanto a la inteligencia artificial, como estos mecanismos que va a implementar la red, de cara a exponerlos para que puedan ser consumidos por esos verticales, ¿hay APIs ya definidos por la industria o habéis tenido que definir nuevos? ¿Habéis extendido APIs existentes? ¿Cuál ha sido un poco el enfoque que habéis utilizado? Pues es muy buena pregunta porque al final es una mezcla de ambas. Es decir, nosotros nos hemos basado también, y es parte de por lo que queríamos trabajar en este proyecto para poder desarrollar nuestro propio framework de Edge Computing y de inteligencia artificial, que se basan e implementan iniciativas que la industria está desarrollando ahora mismo, por ejemplo, dentro de lo que es la GSMA, el Operator Platform. La GSMA también ha lanzado junto con la Linux Foundation un proyecto que se llama Camera Project, que lo que está buscando es el Network as a Service, ¿no? Que la red sean entidades o unidades que se puedan gestionar a través de esas APIs, y además que sean APIs que sean entendibles para los desarrolladores de aplicaciones verticales que ni entienden ni quieren entender el mundo de las telecomunicaciones, lo cual es totalmente lógico y normal. Y entonces, en ese sentido, nosotros nos hemos basado en esas APIs, pero también hemos estado trabajando en cómo esas APIs tendrían que evolucionar para ofrecer soluciones mucho más adaptables a la necesidad del cliente. Pues, por ejemplo, ¿qué lógica haría falta para una lógica de selección en tiempo real del edge óptimo donde desplegar el cómputo, por ejemplo, de inteligencia artificial que una vertical necesita para los drones? Es decir, ¿cómo tengo que pedirlo en la API que para sea entendible para ellos? Es decir, ¿me tienes que decir la zona o no me tienes que decir la zona? Ese tipo de cosas. Al final es simplemente llegar a un acuerdo de cuál es el lenguaje y obviamente luego el algoritmo que hay detrás. Vale, y en cuanto a... Claro, hay otra parte no solo de decidir dónde se ejecuta, pero también hay una parte de los datos que se utilizan para esa inteligencia artificial. Entiendo que puede haber ciertos requisitos de privacidad, seguridad, dependiendo de si, por ejemplo, hay soluciones que puedan ser potencialmente, un despliegue que pueda ser potencialmente utilizado por diferentes verticales. ¿Ese tipo de consideraciones la habéis tenido también en cuenta en estos desarrollos arquitectónicos o todavía no? Ese tipo de consideraciones en concreto no hemos llegado al punto de desarrollarla. En la visión que hemos planteado al final que hay varios niveles de responsabilidad o, por así decirlo, de interés. En el lado de la vertical hay un interés y conocen la aplicación, y conocen los datos que tienen, y conocen los datos, cómo esos datos se tienen que ir procesando. Y ellos pueden incluso aplicar sus propias optimizaciones, sus propias lógicas para proteger o decidir cuál es el lugar óptimo donde se ejecutan o se almacenan esos datos. Del lado de la red, obviamente,
cuando tú pides esas unidades de comunicaciones, las caracterizas y puedes caracterizarlas con unos niveles necesarios de protección de datos. Es decir, estos son datos que no se pueden almacenar in transit, o estos son datos que se pueden almacenar in transit, estos son datos que tienen que tener unos niveles de protección determinados, etcétera, que tienen que estar anchor en el país, por ejemplo, eso pues, por la legislación te pueden llegar a pedir. Y eso es parte de lo que la red deberá ofrecer. Y de la misma manera, el cómo optimizar eso a la vertical le da igual, por así decirlo. Es decir, él pide y tú lo optimizas. Entonces nosotros ahí hemos querido dividir esos dos mundos. En el mundo de la aplicación pueden decidir una serie de cosas y pueden decidir, yo esto necesito ejecutarlo en el Edge, esto no necesito ejecutarlo en el Edge, estos datos necesitan estar protegidos, estos datos no están protegidos, y dentro del dominio de la red, dentro de sus capacidades, pues lo intentarán optimizar. Oye, pues el Edge, este es el Edge óptimo, pero dentro del Edge óptimo yo puedo jugar a moverlo de un clúster a otro clúster según mis necesidades. Según los requisitos, este clúster está securizado, este clúster tiene unos niveles de securización menor, etc. Vale. Aprovechando, como hacemos aquí la grabación así, voy a aprovechar porque estoy viendo que no quiero taparte mucho la cara. Si es que me intento moverme para adelante. No, pero lo que no quiero es que te tape el micrófono. Entonces, bueno. Al hilo también de lo que comentamos al principio de Capgemini, Capgemini es una empresa que tiene mucha experiencia en despliegues industriales. Exacto. Y tú mencionaste al principio ciertos casos de uso muy por encima de verticales. Sí. Entonces, ¿me podrías comentar uno o dos que creas que son súper relevantes para este tipo de trabajo que habéis realizado y un poco hacia dónde van las necesidades de los verticales, por dónde van un poco los tiros de lo que la industria está requiriendo o esperando este tipo de soluciones? Sí, por supuesto. Pues precisamente a ese respecto nosotros hemos visto varios requisitos, por así decirlo, varios usos industriales muy interesantes que este tipo de redes van a tener que ser capaces de cubrir. El primero, obviamente, son los gemelos digitales. Los gemelos digitales, obviamente, en el entorno de telecomunicaciones y de las redes tiene su sentido, pero en el entorno industrial se multiplica por 1000 porque estamos hablando de que se quiere digitalizar, por así decirlo, toda una fábrica, toda una factoría, etc. Eso implica poder emular procesos, eso implica poder capturar información en tiempo real, que puede ser muy pesada, lo cual implica al final mover datos o preprocesar datos en distintos puntos de la red, etc. Todo eso, el poder ser capaz de ofrecer un dinamismo a la hora de gestionar eso a la vertical que está implementando esas soluciones de gemelos digitales es muy importante. Otro caso de uso que además es muy interesante que hemos presentado en Mobile World Congress es el de AI as a Service, ¿no? Es decir, inteligencia artificial as a Service. Dentro de lo que son las tendencias que estamos viendo dentro del mundo telco, de las redes, es, como hemos dicho, es el AI native, ¿no? Eso implica que cada vez vamos a tener más capacidades de inteligencia artificial en distintos elementos de la red. Porque tienen que tomar a lo mejor no decisiones con mucho contexto, pero sí decisiones muy locales de optimización. Pues puede ser desde el scheduler que estás, las reglas de scheduling que estás aplicando en un G-Nodo B o en una futura array 6G, para adaptarte a la predicción de movimiento de un usuario. Esa capacidad de procesado de inteligencia artificial al final se traduce en capacidades de cómputo, sean CPUs o GPUs, depende si estás acelerando, si usas OpenVINO, iniciativas que no usan GPUs, etc. Esa capacidad no las vas a estar usando siempre. Y una manera que vemos muy interesante es usar esa capacidad para las verticales que necesiten, por ejemplo, un momento dado, no solo que darle comunicaciones a un dron, a un enjambre de drones, sino que la coordinación entre ellos sea tal que se pueda mover un espacio angosto, que puede ser en una factoría, etcétera, y se coordinen entre ellos. Eso implica LIDAR, implica una serie de cómputos que los puedes descargar y esa inteligencia la puedes llevar a esa nube, a ese borde cercano que tienes, porque ya tienes una capacidad de cómputo allí. Entonces, ese tipo de soluciones son soluciones que, por ejemplo, presentamos una solución junto con NVIDIA en el Mobile World Congress, en el que lo usamos también esa capacidad de cómputo para una solución de Federated Learning
aplicados a la eólica. Esos son otro ejemplo. Obviamente, coche conectado, muy interesante todas las soluciones que hablen de manejar el Edge Cloud Continuum para el coche conectado, para el coche autónomo. Internet de los sentidos, súper importante, y sobre todo comunicaciones holográficas, que ahí es muy interesante el hecho de que estamos también trabajando con vertical en caso de uso de comunicaciones holográficas. Lo que nos estamos dando cuenta es que las tecnologías de comunicaciones puede ir subiendo en capacidad de ancho de banda, pero uno de los principales cuellos de botella que vamos a tener siempre va a ser el canal de subida. Y por mucho que intentemos mejorar, esa mejora siempre trae contrapisas. O sea, lleva siempre problemas asociados. Pues del tipo de mayores frecuencias supone menores penetrabilidad. Entornos cableados pues son complejos para moverse en un entorno industrial, etc. Y lo que estamos trabajando es precisamente en cómo la red se puede dinámicamente ir ajustando las capacidades que le da a los distintos usuarios para hacer espacio para esas comunicaciones de subida de comunicación holográfica. Es otro de los casos de uso que verticales estamos viendo que tienen mucho sentido para todo lo que es el soporte remoto en entornos complejos industriales. Ok, ya lo has tratado un poco en todo lo que hemos estado hablando, pero si tuvieras que resumir mirando a futuro, ¿qué impacto esperarías que tuvieran este tipo de soluciones data-driven con inteligencia artificial nativa en la red de cara a la digitalización de sectores? Los han mencionado, la energía, la industria, la movilidad con el coche inteligente. ¿En cuál crees de estos tres sectores, por mencionar tres, que tendrá un impacto más, digamos, importante o más cercano en el tiempo el aprovechamiento, la inclusión de este tipo de soluciones en las futuras redes? Nosotros, a día de hoy, obviamente, una de las áreas en las que estamos más trabajando es con nuestros compañeros de manufacturing, de industria. Al final, la industria está en un proceso de digitalización, industria 4.0, se está hablando ya de industria 5.0, y es un proceso que hasta ahora la red de comunicación ha tenido limitaciones incluso con el 5G. Estamos hablando también de Time Sensitive Network, que sabemos que estáis trabajando vosotros bastante. Y también exige mucho procesado y mucha capacidad y mucha gestión del dato. Y saber qué datos se gestiona dentro de una industria, qué datos puede salir fuera, etc. Es decir, esos son temas que son muy importantes para la industria en general. Entonces, creemos nosotros que es una de las áreas más interesantes de cara a la digitalización y los proyectos en los que va a haber más movimiento, y creemos que va a haber más movimiento. Ok. Y antes de pasar a la siguiente parte y cambiar un poco de página, para una empresa como Capgemini Engineering, que es una empresa muy grande, si tuvieras que dar una valoración, a lo mejor es personal tuya, Sí. de cuál es el impacto o el valor, lo que ha significado para vosotros trabajar en proyectos de este tipo, proyectos únicos y más de 5G, ¿cómo lo resumirías? Pues nosotros, desde luego, el balance es muy positivo. Primero, nos ha permitido trabajar e influenciar en algunos de los estándares que hemos hablado antes de las API. Nos ha permitido desarrollar nuestros propios frameworks, que nosotros no somos una empresa desarrolladora de soluciones, pero sí desarrollamos frameworks para que otros desarrollen sus soluciones, asociados sobre todo en el área de AI native y en el área de Edge Computing, ¿no? De Operator Platform. Y segundo, que es muy importante, este tipo de proyectos nos permite afrontarlo no solo con los recursos de telco, como puede ser mi caso, sino con recursos de toda la compañía de Capgemini Engineering. Y traer a nuestros compañeros de industria, por ejemplo. Porque es muy importante evangelizarlos, por así decirlo, con este tipo de tecnología, porque ellos no la entienden ni la van a entender. Y es muy importante también nosotros entender sus necesidades y trabajar en ello. Al final, este tipo de soluciones y hacia lo que va del 5G y el 6G es que la imbricación entre la vertical y las comunicaciones va a ser cada vez mayor. Y entonces, obviamente, siempre va a haber expertos de cada una de las verticales, pero sí es muy importante tener una base de conocimiento de gente que sea capaz de o bien entender un poco de las telecomunicaciones o bien desde las telecomunicaciones entender un poco de las necesidades que tienen ellos y entender su propio lenguaje. Y este tipo de proyectos nos permiten no solo desarrollar nuestros conocimientos en telecomunicaciones, sino coger a nuestros compañeros de expertos de las verticales, sentarlos con ellos y decirles, oye, necesito que me hagas esto para el proyecto. Y tardamos y estar con ellos dándoles sesiones, workshops, etcétera, que ellos vayan entendiendo.
Y eso para nosotros es el mayor valor añadido que se le puede sacar a este tipo de proyectos. Que como empresa de conocimiento que somos, generemos un conocimiento que es difícil de encontrar hoy en día, que es un conocimiento que está a caballo entre dos mundos, que se están cada día juntando más, pero todavía están separados, por así decirlo. Perfecto. Y me viene bien esto porque vamos a hilar con otra cosa que es, estás hablando un poco de, dentro de Capgemini Engineering, poder implicar a toda, digamos, la cadena. Y esto me permite saltar a Phitonic, que es un laboratorio de co-creación e innovación sobre 5G y ahora ya sobre 5G avanzado y lo que venga después, en el cual sois miembros desde prácticamente los orígenes. Uh-huh. Entonces me gustaría saber, porque es un laboratorio que fomenta un poco eso, la participación, el trabajo conjunto con otras entidades que están en el ecosistema 5G. ¿Qué ha significado para vosotros, Capgemini Engineering, formar parte de Syncotonic o de Phitonic en estos años, y por qué crees que es una iniciativa que os aporta valor estar en ella? Pues totalmente hilado con lo que acabo de decir. Es decir, nosotros, si ves y echamos vista atrás los proyectos que hemos estado trabajando en el Phitonic, hoy en día son proyectos que han sido para desarrollar nuestro propio I+D, proyectos pues financiados bien con programas únicos, Horizonte Europa, H2020, etc. Pero en todos tienen una tónica general, que es: queremos desarrollar conocimientos de telecomunicaciones sobre una vertical y sobre una industria. Eso nos ha permitido, junto con nuestros compañeros de esa industria, esa vertical, que ellos también desarrollen esos conocimientos. Eso nos ha permitido luego, por ejemplo, exportar ese conocimiento a proyectos que hemos tenido de 5G industriales en verticales en distintos clientes en España y en el mundo. Y las experiencias que hemos cogido aquí nos han servido para llevarla allí. O sea, aquí hemos hecho proyectos desde eHealth con nuestros compañeros de industrias sanitarias, de medidas de ondas cerebrales y de impulsos musculares para el tratamiento de ictus, para la rehabilitación, proyectos de, como bien sabes, de coche conectado, de coche autónomo, no con un coche real, sino con un coche prototipo en el que estábamos desarrollando lo que nuestros compañeros de Barcelona, de nuestra división de Automotive, estaban viendo como lo que es el futuro a 10 años de lo que es el coche autónomo, que es un prototipo que teníamos. Lo hemos podido traer aquí. Ellos han podido entender lo que el 5G les podía ofrecer. Nosotros hemos entendido sus necesidades y hemos sido capaces de hacer un proyecto conjunto. Y ahora, por ejemplo, pues todo el tema de comunicación holográfica con nuestros compañeros también de industria. ¿Qué necesidades tienen ellos? No solo comunicación holográfica por la chulada de tener aquí un holograma hablando, sino qué es lo que tú necesitas, qué es lo que te puedo ofrecer y en qué entorno se tiene que dar. Entonces, eso creo que para nosotros es uno de los valores más importantes, porque además todos esos conocimientos que somos capaces de exportar, tanto en los frameworks que desarrollamos, como en el conocimiento de los equipos que luego han llegado a hacer proyectos, Red.es o proyectos internacionales, etcétera, en base a lo que hemos ido desarrollando aquí. Damos un poco el salto a la última parte que quería hablar contigo, tampoco te quiero robar mucho tiempo, que es el tema del sector de las telecomunicaciones, el sector teleco y la atracción de talento. Es algo que a mí particularmente me preocupa mucho, porque claro, yo estoy en la universidad, digamos que nuestra función, una de nuestras funciones principales es la de formar, atraer talento y formarlo para que sea capaz de luego desempeñar una labor en el sector empresarial. Y es un tema recurrente en general y en este podcast, la situación que atraviesan los grados de Teleco, los grados universitarios de la familia de Teleco. Me gustaría preguntarte qué piensas tú de tu visión de la empresa que demanda egresados, que demanda gente que trabaje con vosotros, sobre la situación actual y a futuro, a corto plazo, de Teleco, así por llamarlo de una forma corta. Pues, a ver, más allá de la situación económica empresarial del sector, con sus consolidaciones y transformaciones, que son muchas, y está habiendo muchas en los últimos años, el sector, aunque a lo mejor desde fuera no se parece, pero desde dentro lo vivimos, no sufriendo, sino que está en mitad de varias revoluciones tecnológicas y revoluciones muy importantes. Es que se nos olvida que acabamos de apagar la última central de cobre, por así decirlo, y que ya en España pues todo es FTTX, Fiber to the Edge, ¿no? Y ya está Fiber to the Room. Pero se nos olvida la revolución que está suponiendo la introducción del 4G, del 5G, etcétera.
la revolución que está suponiendo la virtualización, la revolución que va a suponer la inteligencia artificial aplicada. A las puertas está el quantum. El sector está con varias revoluciones tecnológicas. En parte de esas revoluciones pues vienen también las transformaciones que está viendo empresariales económicas. Y a lo mejor eso se ve poco desde fuera porque se piensa que es simplemente dar comunicaciones, pero ahora mismo es un sector en el que está a la vanguardia de las tecnologías y de las innovaciones tecnológicas. Es decir, todo lo que se está ahora mismo desarrollando en las grandes empresas se le ocurre a las gentes más innovadoras del mundo, no solo FANGs, etc. Todas las grandes innovaciones donde se están desplegando primero, donde se están trabajando primero y donde se está ayudando a desarrollarlas es en el sector de las telecomunicaciones. Entonces, en ese sentido es un sector que requiere precisamente profesionales y gente que esté formada no solo en aspectos específicos de las comunicaciones, que son la clave obviamente, pero que cada vez sean más todoterreno y que tengan conocimientos de desarrollo software, porque la red se está softwareizando, tengan conocimientos de SRE, de Site Reliability Engineering, porque las redes están virtualizadas, el quantum está allí, la inteligencia artificial está allí, necesitamos un montón de ingenieros de datos que conozcan de telecomunicaciones para poder optimizar todos estos procesos que estamos hablando de inteligencia artificial. Al final son casos de uso que tienes que sentarte y definir cómo se optimizan que si los PRB, etc. Y es un sector que realmente está inmerso en una serie de revoluciones tecnológicas muy atractivas y que de luego que el que quiera trabajar en las últimas tecnologías posibles y en la evolución es un sector más que ideal. De hecho, y además que es la tónica. Es decir, yo cuando empecé a trabajar, pues estábamos con el RDSI, estábamos con el ADSL estaba lanzando. La evolución tecnológica que ha habido es brutal y te tienes que ir adaptando y tienes que ir aprendiendo, etc. Entonces, para mí, creo que es un sector que ofrece una evolución tecnológica muy atractiva, un sector que está a las puertas de que toda esa revolución sea cada vez más tangible, por así decirlo. Va poco a poco, pero cuando te das cuenta, pues ya no queda ADSL, cuando te das cuenta todo es fibra, cuando te das cuenta tienes 5G, cuando te das cuenta tienes todo inteligencia artificial en casi todas las áreas, cuando te das cuenta se está trabajando en lo que es Autonomous Network, ¿no? En la automatización de la red, y se está trabajando incluso hasta en el diseño de las redes, que sea también autónomo. Y cuando te das cuenta, pues también estamos hablando de quantum computing, etcétera, y virtualización de la red y demás. Y cuando te das cuenta, pues en la red, manejar una red de telecomunicaciones se va a convertir en un trabajo de desarrollo software, de gestión de entornos virtualizados, Kubernetes, etcétera, que ya lo es, o con redes de quantum o de ingeniero, o el terreno de ingeniero de datos. Y porque una cosa que yo creo que estamos de acuerdo, nosotros los que estamos en el sector, digamos que estamos de acuerdo en que esto es una profesión útil, una profesión que cada vez es no menos necesaria, sino lo contrario, que es una profesión dinámica, que lo que venimos haciendo ha evolucionado, como tú has comentado muy bien. Pero, ¿qué crees que podríamos hacer para que esto, la sociedad, en mi caso, pues, los potenciales estudiantes potenciales estudiantes que están ahí estudiando en bachiller, vean eso y puedan mejorar un poco la situación? Porque yo entiendo que vosotros como empresa tenéis dificultades para encontrar personal. Entonces, ¿cómo podríais... ¿Se te ocurre alguna forma, algo que deberíamos cambiar desde la universidad para intentar mejorar esa percepción e incrementar esa demanda de teleco a futuro? Yo, egoístamente, lo que nosotros estamos demandando cada vez más es conocimientos en tanto desarrollo software aplicado a las telecomunicaciones, a las comunicaciones, como ingenieros de datos que sepan de comunicaciones. Tema de ciberseguridad, obviamente, no lo he mencionado, pero es que eso es intrínseco ya. Y yo creo que eso son tecnologías que a día de hoy son muy atractivas y son tecnologías que a día de hoy mucho del chaval que acaba de terminar la EBAU, que está buscando en ámbito tecnológico, le gusta la tecnología,
son las tecnologías que a lo mejor le pueden llamar más. Y yo creo que a lo mejor se tiene que potenciar el dar visibilidad de que, oye, que esto de telecomunicaciones va de esto. Cada día, antes también va de la telemática, del networking, de los protocolos de routing, que más personalmente son entretenidos. Es como resolver pequeños puzzles muchas veces, pero va de eso, pero a día de hoy también va de esto. Y si tú quieres una carrera en esa área, la tienes también allí. Es decir, muchos compañeros míos de la carrera se dedican a eso, porque la propia evolución la ha llevado a decir, oye, pues yo estaba haciendo esto para telecomunicaciones, pues ahora me voy a dedicar a hacer esto para otros sectores. Y muy buen amigo mío, pues están trabajando en eso, en inteligencia artificial, en virtualización para otros ámbitos, para grandes empresas, etcétera, de las que te puedes imaginar en el mundo y demás. Entonces yo creo que eso es algo que se puede hacer, de que entiendan que las telecomunicaciones va de routing, switching, va de 5G, va de 6G, va de funciones de onda, va de eso, pero también va de lo otro. Y que también hay un camino en esa dirección que puede ser muy interesante para ellos. Y bueno. Ok, pues muchas gracias. Llevamos ya, yo creo que media hora hablando, así que bueno, podemos cerrar. De nuevo, darte las gracias por venir, por aceptar tener esta conversación. Y bueno, con esto pues ya vamos cerrando el episodio de hoy. Espero que os haya resultado interesante. Como siempre, bueno, pues sabéis que me podéis hacer llegar comentarios por mi correo electrónico carlosjesus.bernardos@c3m.es o cualquier otro medio. Y bueno, nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.